Yoga es un sentimiento que no se puede explicar. Vamos, Boca Juniors, que tiene que ganar. Y de la cabeza la vuelta va a dar. Y descontrolado vamos a festejar. Vamos a festejar. Esa la número 12. Se tira a todas partes. La que corre hasta Loreto, la cadena vive fe. La siempre abierta. Aunque ganes, aunque pierdas. Boca es un sentimiento que no se puede explicar. Vamos, Boca Juniors, que tiene que ganar. Y de la cabeza la vuelta vamos a dar. Y descontrolado vamos a festejar. Vamos a festejar.